El embajador Aguayay viene de la Cámara. No tengo previa, ¿eh? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro de perspectivas. Y hoy nos vamos a dar algunos lujos, estamos terminando el año y siempre este ha sido un espacio para los que nos están visitando, que ya se los voy a presentar a pesar que los están viendo, donde hemos fomentado el diálogo, el consenso, el acuerdo. Y por estos días en Mendoza está ocurriendo una situación que tiene que ver con las medias sanciones que le ha dado la Cámara de Diputados a leyes que tienen que ver con la minería. Y en ese caso hemos decidido invitar, porque es un proceso el de la minería que tiene muchos años en Mendoza y ha sido absolutamente hasta casi violento en algunas épocas. Uno que lo ha trabajado y que tiene algunos años recuerda estas situaciones. Y nosotros en este ámbito humilde, pero serio y apegado a la ciencia y al conocimiento, pretendemos discutir, pero acordar. O sea, no creo que sea irreconciliable la situación. No creo que los ambientalistas defiendan la posición pensando solamente en que les va a subir la base del tema salarial. No pienso que los promineros, si es que se los pudiera llamar así, me mira Guillermo Pensado, presidente de la CAMEN, con un ojo raro, no sé qué estaba pensando, ya se lo vamos a preguntar, digan que no es así, que sí lo es, pero esto de tener polarizada y no tener la capacidad, creo que el Estado tiene una obligación acá de convocar al menos, sentar las partes, pero bueno, lo más importante no lo voy a decir yo, sino quienes nos acompañan. Por un lado, el intendente de Guaymallén, agradecemos a Melissa públicamente, su directora de prensa, que le hemos quemado el teléfono y la cabeza para convocarlo a Marcos. Gracias por venir, intendente. Gracias. Está también con nosotros el embajador de la Cámara de Comercio de Malargüe en Mendoza. Sí, señor. Pedro Abayay. Bienvenido, Pedro. Muchísimas Empresario malargüino, pero él radicado en Mendoza. Sí, señor. Y está el presidente, el padre de la muchacha, el presidente de la CAMEM, que es la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, geólogo de profesión, buena gente de oficio, lo conozco a Guillermo y me enaltece conocerte. Creo que debe ser una de las personas que mejor habla del tema minero. Yo no sé si todo lo que dice es cierto, eso lo desconozco, pero que habla muy bien, yo estoy convencido. Gracias por venir, Guis. No, gracias, Gustavo. Sí, la verdad, un gusto estar con vos, que hace tantos años nos conocemos. Y sí, claramente, como científico y todo, hablamos la verdad. Me sorprende que me digas que lo hago bien comunicacionalmente, porque los geólogos no somos unos muy No buenos sos un comunicadores. picapiedra. Nos vamos al cerro justamente escapándonos un poco. Pero bueno, yo aprendí un poco Vamos a y usar un creo que término futbolístico para los que juegan de 5, que son picapedreros, ¿viste? Ustedes son más que eso, en tu caso, ¿eh? gracias por eso y lo bueno es de estar justamente conversando y tratando que con la palabra lleguemos a un entendimiento entre todos. Eso yo creo que es lo importante, salir de esta dicotomía, porque creo que es casi una marca en el orillo del argentino. Es Boca o River, sos peronista o antiperonista. Con la minería que está en juego el desarrollo de los mendocinos, yo no te voy a llevar a la vulgaridad de decirte que si tenés hijos y nietos acá que toman agua, obviamente que sí. Claro, Y los querés envenenar, obviamente que no. claro, exacto. Pero contanos cómo llevamos esto del proceso. Ya tiene media sanción en diputado. La declaración de impacto ambiental del distrito minero de Malargüe, la de San Jorge. Desde la Cámara de Empresarios Mineros, cómo lo ves? Bueno, lo vemos por suerte como un proceso de maduración social y política que lleva ya varios años. No es esta semana que se decidió y se construyó todo. Desde diferentes sectores se ha venido trabajando. Yo pertenezco a una cámara que tiene 22 años y por más que tuvimos nuestros años de pobreza, nunca bajamos los brazos en comunicar y generar los puentes para que todos los mendocinos de alguna forma decidan en una visión compartida hacia dónde querer ir. Y eso es un grado de responsabilidad social
que es por lo cual se destaca Mendoza. Mendoza convirtió el desierto en oasis. Y eso fue por una decisión de unos inmigrantes que llegaron y dijeron, ante la más difícil situación que es estar en un desierto, este es un buen territorio para que nosotros vivamos y crezcan nuestros hijos. Perdóname una pequeña interrupción ahí. Nosotros, yo siempre digo que tenemos dos hitos, dos mojones. Uno, el cruce de los Andes de San Martín, otro, la llegada de los inmigrantes, y bueno, creo que el del siglo XXI es el tercero. Creo que hay más, y en eso hace que los mendocinos sean líderes en muchas cosas en nuestro país. Tienen la reconstrucción del terremoto de mediados del siglo XIX, el primer polo petrolero y gasífero del país. Tuvimos el clúster petrolero y gasífero del país con empresas de servicios que todavía están, que venden en todo el mundo y que en parte es la base que ayuda ahora a pensar que podemos tener un clúster minero en Mendoza. Para eso está el intendente acá. Entonces, Fray Luis Beltrán. tenemos esa resiliencia. Hemos puesto el Malbec en todo el mundo, no nos olvidemos del Malbec. La reconversión vitivinícola, que éramos el mayor productor de vino a granel, a transformarnos con el vino más emblemático, como el Malbec, en todo el mundo, y que ahora trae como valor agregado que tengamos restaurantes con medallas Michelin y que se nos reconozca por el vino. Eso es una característica del mendocino y creo que si nosotros encauzamos esa misma energía en pensar que podemos tener un desarrollo minero, donde ese desarrollo minero no sea solo la cantera y sacar el mineral, sea generar cadenas de relación e interrelación económica y social con todos los sectores económicos de Mendoza para sumarse, creo que Mendoza puede convertirse en un clúster de importancia regional por su gente, por su geología, por sus empresas. Y lo digo con todo orgullo porque soy uno de los fundadores también del Plan Pilares, que fue las bases que dijimos por qué Mendoza. Dijimos porque Mendoza tiene muy buena geología, pero tiene muy buena gente, muy buenas universidades, muy buenos empresarios. Si nosotros los combinamos a todos en algo que no teníamos, cada uno estaba con su agenda fragmentada, cada uno en su propia agenda, pero mostramos una agenda de visión compartida para el bien de todos los mendocinos, donde la minería no es la salvadora que viene y nos da dinero, como se lo imagina mucho, sino como el motor del cual engranamos toda una sociedad y crecemos todos. Creo que esa es la clave, eso es el siglo XXI, de transformar esa riqueza mineral en conocimiento, en valor agregado en empresas, porque lo que nosotros aprendemos de eso es lo que nos va a quedar a los mendocinos. No me cuentes todo ahora. Dale. Malargüe, que para mi gusto yo la quiero mucho, te lo decía fuera de cámara, Sí. he pasado momentos muy gratos y muy lindos, pero ahora parece ser que llegó la hora. Exactamente. Reconozco que los otros días estuvo acá un ministro y le reclamamos que en Patamora hemos hecho muy poquito, tenemos el 30% de vaca muerta y todos los días sacan más petróleo y gas los neutrinos, nosotros estamos mirando. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Qué dice la Cámara Empresaria de Comercio de Malargüe respecto de esto, del distrito minero? Respecto al desarrollo que está viendo o toda esta eh, todo este movimiento que se está generando a través de la actividad minera en Malargüe, nosotros estamos muy expectantes, ya que Malargüe, y como malargüinos, nos consideramos que tenemos vocación minera. Históricamente, Malargüe se ha desarrollado a través de la minería y hemos sido... Tiene una escuela que produce técnicos mineros. Hace 30 años que venimos produciendo técnicos mineros y Malargüe, toda la actividad que actualmente hace, por ejemplo, petróleo, es una actividad minera, ¿cierto? Y históricamente, como decía, Malargüe se fue desarrollando con la minería. En la época de la carrera hacia la luna, cuando se necesitaba el uranio, Malargüe proveía uranio, era uno de los mayores productores de uranio de lo que era la Argentina. Que el uranio y la energía nuclear tienen mala prensa, pero es una energía limpia y está en vista, ¿no? Hay que pensarlo eso. Está en vista. Y después, en su momento también, con la Segunda Guerra Mundial, que me corrija Guillermo, con el tema del hierro. Malargüe también, un gran productor de lo que es el hierro y
y proveyendo al ¿Cómo mundo en anda su Hierro momento. Indio a todo esto? ¿Está en Está marcha? en su fase de factibilidad, que es la fase donde en los mineros decimos la fase huérfana, porque es mucho trabajo en gabinete y poco para estar comunicando Poco para campo. afuera. Entonces la gente se empieza a poner ansiosa, incluso los inversores y los que prestan dinero, todos se empiezan a poner nerviosos, pero es normal, es parte del proceso en nuestra industria. Intendente, también tengo que agradecer sobre todo a tu directora de prensa, porque todos participaron para que ustedes tres estén charlando conmigo, Bueno, y al presidente de la Cámara también, Gabriel Chinar. a Gabriel. Recién te preguntaba fuera de cámara, Intendente, tolerame que te tuteo, ¿crees en el Estado? Por supuesto. Sí, dale. Sí, sí, creo en el Estado interviniendo en múltiples funciones para el desarrollo y el crecimiento de la sociedad. Hoy estamos llevando esta discusión sobre minería, sí, y en qué condiciones en Mendoza, pero vos decías algo importante recién, y que tiene que ver con una industria extractiva también, como lo es la minería, y que goza de características particulares como lo es la industria energética, es decir, el petróleo, y hablabas de Vaca Muerta y planteabas una disyuntiva de por qué en Neuquén sí y por qué en Mendoza no el desarrollo. Y eso es importante, ese planteo, plantear la discusión desde ahí, en un sector económico tan importante como el petróleo, porque pinta de pies a cabeza cómo son los sectores económicos, las características intrínsecas de sectores tan importantes como lo es la energía y la minería. Vaca Muerta en Mendoza no se desarrolla porque las inversiones van a donde el recurso genere mayor renta, y hoy no ocurre eso en los reservorios que están en nuestra Nos está tierra. faltando infraestructura. Falta infraestructura, pero no goza de las mismas características la reserva, ¿no? Entonces hoy es más rentable y la industria va a ir a ese sector, y eso es importante entenderlo, no solo desde el Estado, pero ve por qué el Estado tiene que estar organizando todo esto. La sociedad también tiene que entender que estos procesos son complejos, que la inversión y el mercado asiste a una dimensión que es la que lo sostiene, que es la rentabilidad, y que el Estado está ahí para organizar la demanda y la oferta. Y Guillermo planteaba algo muy importante y que justifica el por qué yo estoy acá y por qué Guaymallén está inmerso en este debate de la minería y está tomando acciones que a mi entender son extremadamente relevantes. Porque la gestión del Intendente de Calvente es muy inteligente. O sea, vos no tenés piedra para picar y decís, bueno, el No clúster lo vamos tengo a poner acá. recursos. Sí, nosotros queremos llevar adelante Ser parte. este clúster, ser parte. ¿Por qué? Porque tenemos, como en la ingeniería a veces decimos, los fierros. ¿Qué tenemos en Guaymallén? La mayor cantidad de pymes metales mecánicas. Bien. Tenemos la mayor cantidad de empresas Que hoy por hoy debe logísticas. tener un altísimo porcentaje de matrices paradas. Sí, es lo que decía Guillermo. ¿Por qué Mendoza, no solo Guaymallén, ha desarrollado una altísima capacidad productiva en estos sectores? La metalmecánica, que es crítico, es la industria madre. Todos los sectores, el vitivinícola, el agrícola, todos los sectores económicos, La agroindustria. aunque conforman nuestra matriz, se alimentan de la metalmecánica. ¿Pero por qué tenemos esa capacidad productiva? Heredada del petróleo. Los recursos convencionales petroleros y ese rol pujante que tomó la provincia de Mendoza generó un ecosistema productivo con un perfil industrial muy fuerte que dejó una capacidad instalada que año a año se va perdiendo. Yo he visto en mi departamento convertirse talleres metalúrgicos, pymes de la metalmecánica a otras disciplinas porque no tenían demanda laboral. Es una capacidad productiva que día a día vamos perdiendo, y hoy tenemos una oportunidad con la minería para, no solo tenemos la obligación de contener esa pérdida, es decir, evitar ese cierre de empresas y de pymes metalmecánicas, sino que tenemos que prepararlas para la demanda que genera la minería, porque otro concepto que bien estableció Guillermo, hay una falsa percepción de cómo impacta la minería
en la economía de una región o de un lugar que tiene recursos minerales. No solo se da en las regalías. Eso sí, por supuesto, que es un efecto económico que termina repercutiendo en una economía de un determinado lugar, pero lo más importante de una industria, de un sector económico como la minería, es el derrame. Y ese derrame se da en la provisión de los servicios, la provisión de los insumos. Pero es complejo. No cualquiera puede ser proveedor minero y esa provisión no se da de manera sencilla. Hay que estar preparado. La minería... Con algunos estándares de calidad. Absolutamente. Mira, son dos dimensiones las que hay que cubrir. Cuando uno piensa en proyectos de clase mundial, estoy hablando, ¿no? Que son los que pretende desarrollar a Mendoza y a lo que estamos aportando. La minería necesita provisión o proveedores con escala. La minería no te pide un tornillo, te pide millones de tornillos. Son fuertes, grandes, inversiones enormes, mucho volumen de construcción y de demanda, y aparte la minería es el sector industrial y económico de más alto estándar por lejos. Y ese estándar, ese alto estándar, se da en origen y en destino. Es decir, en el origen, en el proyecto minero, ahí las minerías, por las características que tiene esa industria, tiene ese alto estándar, y ese estándar se exige en el destino o en el origen, no sé cómo quieras verlo, pero en los proveedores tienen que responder a la misma calidad a la prestación de sus productos e insumos. Y eso se traduce en confiabilidad. La minería necesita confiabilidad en todo el ecosistema, principalmente en los toda la cadena de proveedores. producción. En toda la cadena de producción, y ahí viene la cadena de valor, el valor agregado, que para colmo Mendoza, debido a esas características que nos comentaba Guillermo, esa resiliencia que tenemos y esa capacidad de adaptarnos y superar desafíos complejos como el que queremos enfrentar y el que estamos asumidos a enfrentar con la minería, no solo esa cadena de valor se debe dar a nivel horizontal, es decir, proveer los servicios que hoy tenemos y que tenemos una capacidad instalada, sino que puede ser también vertical. ¿A qué me refiero? La minería demanda especificidad en determinados proveedores y nosotros tenemos la capacidad de suplir esa demanda, que no ocurre en otros países como me tocó vivir a mí en Chile. Yo soy ingeniero civil de profesión, estudié una disciplina que asiste mucho a la minería, soy geotécnico, y los primeros años de ejercicio de mi profesión los di en Chile. Yo he trabajado mucho en el sector minero, lo conozco bastante. Y hay provisión de servicios que son muy específicos. Bueno, Mendoza, por la capacidad que tiene nuestra gente, nuestras empresas, nuestras casas de estudio, podemos dar una respuesta diferencial respecto al resto de los países. Podemos generar ingeniería, desarrollar. ¿Eso está enmarcado de lo legal en un compre mendocino, un compre local? Es mucho más que eso. Lo que yo digo es que tenemos un ecosistema conformado. Porque por ahí la empresa no está, desde la infraestructura está, pero por ahí en el volumen de producción. Volumen de producción y confiabilidad. La confiabilidad, ¿cómo se traduce en términos prácticos o palpables? Certificaciones, por ejemplo. Las empresas que quieran ser proveedoras Está bueno. de la minería necesitan certificar, por ejemplo, las normativas ISO. Para que la gente entienda, son unas normativas que bregan o generan un instrumento para garantizar que una pyme o una determinada empresa cumpla determinado estándar. Eso puede ser ambiental, está la ISO 9000, puede ser la ISO 14000, la ISO 25001. Hay una serie de certificaciones que el cliente minero, es decir, un determinado proyecto, le va a exigir a un proveedor. Y eso es muy bueno, que nosotros en nuestros barrios tengamos una pyme que esté certificando ese tipo de, que esté entregando ese tipo de certificaciones, nos da la garantía que está haciendo bien las cosas y a un estándar internacional. Como Estado municipal, ¿podés ser coadyuvante de esas pymes? Absolutamente. Para que lo que le falte sea la certificación, sea exacto, ir al fondo de transformación porque necesita doblar algo. Esa es la ¿Vas a función ayudar del clúster. a El eso? clúster que estamos conformando entre la provincia, la Municipalidad de Guaymallén
las casas, universidades y las cámaras empresariales buscan eso, preparar a todas estas pymes para que cuando llegue ese buscado derrame económico estemos preparados. Claro, En Felipe. escala, ¿qué quiere decir? Que una empresa empiece hoy a tecnificarse y a comprar equipamiento para poder suplir una demanda futura e imaginaria, no, sino que empecemos a plantear asociatividad. Las empresas se asocien para llegar a suplir una determinada demanda. Bueno, ¿cómo cumplimos con la confiabilidad? Bueno, estamos desarrollando una hoja de ruta para que los que adhieran a ese clúster podamos en conjunto con las universidades capacitarlos para la certificación temprana, es decir, que obtengan esa certificación antes de que se la pida la minería. ¿Por qué es importante esto? A mí me tocó vivir en mis años de ejercicio de la profesión en Chile, que dos grandes mineras, Codelco y BHP, ante la necesidad de contar con proveedores que cumplan estas dos dimensiones, escala y confiabilidad, tuvieron que invertir recursos económicos y humanos, armar ellos una infraestructura para capacitar a las empresas para poder ser proveedoras de ellas mismas. Imagínate la necesidad Tremendo. que tenían de suplir esta necesidad, que tuvieron que invertir tiempo y recursos para que los proveedores de la sociedad estén a la altura de la demanda. En Mendoza queremos empezar con tiempo a prepararnos y Guaymallén tiene un ecosistema económico que está preparado para, al menos en su capacidad productiva, para dar esa respuesta. Queremos organizarlos en las otras dimensiones. Que además Guaymallén tiene la particularidad que tiene desde la ruralidad y desde lo citadino, todo conjugado, está todo muy Sí. cerca, ¿no? Lo único que le falta al clúster es comunicar, así que cuando quieran me llamás y armamos cosas. Porque hablaste del Estado, de la municipalidad, de todo, y bueno, nosotros hasta cuándo vamos a estar aquí. Me quedó gustando, porque leí toda la ley, la más larga, que tiene media sanción, cuando hablan del compliance, que eso tiene que ver con determinadas prácticas de lealtad comercial, de formas que están trabajando en la Cámara en eso. No, claramente, es lo que acaba de decir Marcos. Por Y eso- compliance es poder cumplir, para que el que no conoce la que es la palabra compliance, es el cumplimiento de las normas legales, ambientales, sociales. Eso. Que hay una ley nacional y por una ley provincial Mendoza adhiere a ella. ¿Y por qué es importante? Hace 30 años, cuando yo empezaba a trabajar en minería, que el primer proyecto que visito como geólogo minero es PSJ Cobre Mendocino, buenísimo. Ajá. Hace 30 años y medio, casi 40 años, enero del 95. Pero empezaste a trabajar de chiquito, porque mirá la cara Tenía de- 10 años, sí. Ahora me desvié un poco. No, que visitaste hace 40 años PS. ¿Qué Que tiene nombre de club de, se precisaba de en club de ese fútbol momento? ahora. ¿Qué es la industria? Y no sabía que era geotécnico, Marco. Sí, sí, Qué sí, bueno. tengo eso. Que la industria hace 40 años más atrás precisaba para abrir una mina. Que tenga, por ejemplo, cobre en una cantidad económica, que sea económicamente extraíble y al final me dé positivo. Que yo pueda hacer todo Claro. eso. En los 90, acá y en todo el mundo, Argentina incluso adhirió a una ley ambiental específica para minería. Además de eso, precisabas cumplir con todas las normativas ambientales locales e internacionales. Pero el mundo siguió migrando. Entonces, en ese momento, después, en los 90 o principios del siglo XXI, para tener una mina precisabas el cobre que pueda ser extraíble y que cumpla la ley ambiental. Hoy día, además, es social. Entonces, cuando uno dice el compliance, vos no tenés una mina si vos no cumplís con todos esos estándares, social, ambiental y obviamente el técnico y económico. Que además porque te traban la si la cuenta es vinculación, negativa, no te tenemos. traban la vinculación de todo el mundo. Te entraba, hoy día las compañías mineras tienen una clasificación que se llama en inglés ESG, que sería medio ambiente, social y gobernanza, que te ponen un ranking como nos ponen a nosotros de riesgo país. Ok, te ponen a las empresas, le ponen un número para saber cuánto vos estás cumpliendo con todas las normativas. Eso ayuda a los inversores a saber a los dónde ponen la mercados, a los plata. países, a ver qué empresa le está viniendo a invertir a su país, a los pequeños accionistas que quieren ir a comprar
acciones y saber que le va a invertir en alguien que es responsable y que no lo está poniendo en cualquier lugar. Entonces, eso hace la transparencia. Entonces, eso es importantísimo y es en esa dirección, porque el mundo está exactamente en esa dirección. Claro. Y si nosotros queremos tener una minería moderna y sostenible, de ser además competitiva en todo el mundo. Argentina podría estar en 15, 20 años en el top 5 entre los 5 principales productores de cobre del mundo. ¿Cómo lo va a lograr? Y Si cumple con todas esas normativas, si es competitivo, si hace las cosas como debe hacer, porque si no, el mercado te rechaza, porque las inversiones, quienes van a financiar la construcción de una mina, si no ve que cumplís con todo eso, no te prestan la plata. Sí, Lisa y sí, llanamente. tiene que ver con el, perdón, ¿no? no, sí, Tiene que ver con el riesgo. claro. Los proyectos mineros tienen estos estándares, no porque conceptualmente haya decidido el mercado de valores de mineros, de minerales metalíferos o de lo que sea haya decidido, sino porque son tan grandes las inversiones y tienen tanto riesgo asociado, Claro. porque el ciclo de vida es muy complejo del Exacto. proyecto minero. Es muy largo y de mucha inversión. Pasás mucho tiempo para empezar a recuperar algo de plata de la que invertiste. El ciclo de vida, para resumirlo de manera muy sintética que la gente lo entienda, tiene una primera fase, que es la exploración, donde se determina qué recurso tiene disponible de alta inversión, hay poco derrame ahí, es decir, son pocas las empresas que saben realizar ese trabajo. Es un trabajo muy crítico porque depende de el valor económico del recurso que se va a extraer. Después está la fase de la construcción, si se quiere, un volumen de inyección muy grande de plata. Ahí sí hay mucho derrame y es algo que nos tenemos que preparar para tener la capacidad de Ahí está la resolverlo obra nosotros, civil, digo. toda La obra civil, obra de infraestructura, toda todo. índole. Sí, sí. Y un montón de servicios asociados. Es increíble la cantidad de derrame que genera. Y después recién en la operación hay el recupero. Pero en este plazo, las dos primeras fases, hay proyectos que invierten miles de millones de dólares y pasan años. Bueno, Años. la prospección es Tene- carísima. Tenemos, tenemos una situación que sucedió, nosotros lo vivimos de Malargüe, que es increíble cómo se sintió el derrame con la empresa de que venía a extraer lo que es el potasio, sodio de potasio, que es Vale, no sé si la escucharon. Sí, obviamente. Bueno, nosotros en Malargüe es increíble cómo se sintió ese derrame que habla Marcos en la etapa de la construcción. Crearon una infraestructura en un lugar sumamente aislado, donde daron muchísimos servicios, se crearon edificios Con un proyecto. con un proyecto. Y como malarguino, es increíble cómo cambió, cómo se empezaron a abrir negocios, cómo se empezaron a construir casas, cómo empezó Dinamiza. es increíble, pero se sintió muy fuerte. Y así también fue el sentimiento y el cimbronazo fuerte. Por eso es que yo digo que Malargüe tiene vocación minera, porque lo hemos sentido, lo hemos vivido de ahí a piel. Y también fue muy fuerte el cimbronazo cuando Vale desestimó de generar su actividad. Tenía una dependencia muy grande con el precio internacional del sodio, ¿no? Sí. Imagínense que la probabilidad natural de encontrar un porfio de cobre, que es lo que estamos buscando, la gran minería que hablaba Marco, es de 2%. O sea, la probabilidad de que si nosotros decimos vamos a buscar, nos queremos hacer mineros nosotros 4 horas y nos vamos a buscar, tenemos 98% de probabilidad de fracaso. Fracasar. Ahora, eso es lo técnico. Bien. A eso hay que sumarle en el 2% el riesgo del precio del metal que vas a ver al día que vayas a producir, todavía no Claro. lo descubriste. Después de años. De que si ¿Cómo va a ser el precio técnicamente lo vas a poder internacional recuperar, porque en a ese veces hay momento? metal, pero es técnicamente muy caro recuperarlo, no te sirve. Pero además, imagínense hacerlo eso en Argentina, con las variaciones políticas y económicas que tenemos, y en las variaciones provinciales y en las variaciones locales. Cuando uno ve el número, dice, claro, por eso que son tan cautelosos los inversores mineros, porque los mineros sí entienden ese riesgo. Exacto. Entonces, por eso se trabaja siempre de menor a mayor. Uno tiene que ir generando certezas e invirtiendo a medida que voy disminuyendo los riesgos, lo que decía Marco. Es tan riesgoso que es inconsciente ir y poner toda la plata junto. Uno tiene que ir trabajando de una forma estratégica
Y el Estado juega un rol importantísimo en entender esa industria, de cómo se desarrollarla y ayudar a que eso se logre. Porque, y no es de un gobernador, pues imagínense que estamos hablando, yo conté que fui a primera vez a San Jorge hace 30 años. Cornejo no va a cortar gobiernos la ya cinta. pasó? Cornejo no va a cortar ninguna Entonces, cinta. eso, en San Jorge. eso debe ser Claro. política de Estado. Las políticas mineras, por ser de largo plazo, tienen que ser políticas de Estado donde los mendocinos, con una visión compartida entre todos, decimos, queremos ir en esta dirección. El gobierno de turno lo dirá, hará sus acomodos por dónde, si más acá o más allá, pero entre todos los mendocinos, y creo que esto es lo importante, lo que está pasando estas semanas en Mendoza, que estamos viendo eso, hacia dónde queremos llevar, más allá de la minería, hacia dónde queremos llevar la provincia. Y Es el eso desarrollo es una provincial, madurez, sí. lo que había hablado al principio, madurez social y política importantísima. ¿Vieron que les dije que habla bien Es Guillermo? increíble, es increíble. Habla bonito, ¿viste? Sí. Y de corrido. Eso es lo más bueno. Desde la geología, ¿es cierto que donde hay potasio hay litio? ¿Hay probabilidades? No siempre, no No, siempre. no es una ley. No es una ley. No, de hecho, No, te preguntaba por esto que citaba recién. o podemos decirlo de otra forma, en todos los lugares hay litio, en todos los lugares hay potasio. La cuestión es donde hay potasio económico, que haya litio económico, sería la pregunta, y no es siempre. Pero hay cosas que se están dando, de hecho, mañana, o en estos días, mañana, hay una audiencia pública en Malargüe por un proyecto de litio en el límite San Rafael-Malargüe, Salina al diamante. en la salina del diamante, y uno diría, ok, pero ¿y hay contenido económico? El desarrollo tecnológico está yendo a lugares donde no conocemos todavía. Y eso es lo bueno de la inversión privada. Como lo que se está haciendo en litio, que sucede acá y sucede, se está empezando a explorar litio en ambientes que no eran tan tradicionales como uno buscaría litio. Si uno en Argentina piensa litio, lo primero que piensa es Jujuy, Salta, Claro. Catamarca, Chile, Bolivia. Teniendo en cuenta eso, El triángulo. Maravilloso, ¿eh? es Entonces, común que donde hay sal se dé litio. ¿Es probable? el litio mayormente se da en estos ambientes volcánicos por la destrucción de rocas volcánicas. Como Malargüe tiene un montón de volcanismo asociado, la destrucción de esos minerales volcánicos hace que te libere litio y se acumule en salares, Vos sabés que cuencas. me y ha todo pasado de estar recorriendo Malargüe a caballo y encontrarme salares en el medio de la nada. Bueno, Malargüe, lleno de después, salares. y posiblemente tengan litio. Después, la segunda pregunta es, ¿el contenido de litio y el volumen es económico? Es la segunda pregunta de un explorador. El Claro. primero lo encuentro, después tengo que ver Sí, si el eso- volumen y el contenido es económico. Bien. Pero eso es lo que hay que incentivar desde el Estado. Que todos los que quieran venir a invertir en explorar, lo hagan, sobre todo en este caso que son empresas privadas, porque la innovación siempre va más allá. Uno no sabe cuál es el límite. Sería como los Silicon Valley de la minería. En la minería, el desarrollo tecnológico hace que hoy día se estén produciendo minerales que antes no se producían. Bueno, en los data centers la cantidad de energía de tierras raras que van a utilizar es terrible. Ahora que tenemos un presidente de una cámara empresaria, el Estado, a través, ya te designé sucesor de Cornejo, el Estado, no te voy a meter en ninguna interna porque ya has tenido bastante con la tuya, ¿no? Vos que sos un joven, Sí. que integrás la cámara, que trabajás, que producís, ¿cómo te imaginás esta convergencia actividad privada de Estado en el futuro de Malargüe? ¿Cómo lo ves? Vengo de una etapa en mi vida, yo tengo una empresa de servicio, como mencionaba más temprano ante cámara, y vengo en una situación que todos me dicen, desde mi experiencia, o sea, todos me dicen, estamos en una situación complicada, está difícil, está demás, y yo ahora vengo remando y así todo se viene haciendo algo, vengo pudiendo hacer algo, o sea que para mí es inimaginable cuando los escucho hablar y cuando escucho hablar a la gente que ya vivió lo que es un derrame de una actividad minera a gran escala,
se me llenan los ojos de colores, claro, me imagino lo que debe ser, la actividad que debe ser, y no solo desde mi actividad privada, sino que también lo veo desde los jóvenes de Malargüe, como joven malarguino, que yo me tenga que ir de mi departamento para poder generar una actividad económica o para poder desarrollarme de otra manera, la verdad que estamos muy expectantes a que esto se pueda desarrollar. Exacto. Eso que Pedro acaba de tocar es muy importante, porque eso impacta muchísimo en la provincia. Que se esté drenando o yendo de la provincia capacidades técnicas y profesionales por falta de oportunidades en esta provincia, para que les vaya bien en otras provincias o en otros países, es un gran problema para la provincia que se debe encarar socialmente y decir, tenemos que desarrollar sectores económicos, como en este caso, obviamente, por eso de la minería, pero tenemos que dar las condiciones para que esas capacidades se queden y generen valor agregado en la provincia, porque además hay un encadenamiento atrás de todo eso. Y eso muchas veces, cuando se habla de minería, sí, no se considera. Yo les voy a dar un ejemplo, perdóname que voy a hablar de Malargüe, porque lo quiero mucho Malargüe. Adelante. Y alguna vez lo traje, lo conocerás al profesor Obando. Sí, lo conocemos. Que lo traje en el año 2006 a dar una charla, imagínense, hace casi 20 años atrás, o sea que hace rato que hablo de esto yo. En una Argentina Mining, cuando eran acá los originales, en Mendoza. La última que vino en aquella época. Debe ser, no creo que hubo una más, la 2008 creo que fue la última, pero en 2006 trajimos alumnos de la Escuela Técnica Minera y al profesor Obando, y ahí contaba la historia de Malargüe. Malargüe al principio del siglo XX estuvo a punto de desaparecer, con la gente pasando hambre real. Y por la Segunda Guerra Mundial, Argentina importaba carbón desde Inglaterra. Se corta el abastecimiento de carbón desde Inglaterra y se descubre la mina de carbón en Malargüe. Gracias a eso resurge, y gracias a ese resurgimiento, ¿qué llegó? Pues llegó un montón de geotécnicos, ingenieros de minas, geólogos, un montón de familias que llegaron a ayudar a Malargüe a crecer, y se creó el primer colegio secundario, se creó el primer club de fútbol, y eso es valor agregado de esta industria que muchas veces no se considera. Y eso es lo que uno tiene que ver, y eso quedó en Malargüe, y ahí quedó, y la mina Car cerró, pero eso hizo de Malargüe lo que es hoy Malargüe. Y actualmente Malargüe lo está necesitando. A nosotros nos pasa... Hay una capacidad, una experticia que si no se siguen manteniendo vivas se pierden en el tiempo. Claro, nosotros nos pasa como departamento, por ejemplo, no tenemos un sistema cloacal. Malargüe no tiene un sistema cloacal. Bueno, eso habla con Celso, porque acá... Departamento que tiene 75 años, pero ¿qué pasa? Parte de la discusión o de lo que recibimos como malargüino, lo que yo también he escuchado desde chico es, no hay recursos, no hay fondo, no se puede. No es todo Bairoleto. No es todo Bairoleto, y así tenemos calles, por ejemplo, o rutas que no están en condiciones. No tenemos, por ejemplo, no estamos conectados a la red de gas nacional, siendo productores de gas. Eso que vos sos joven, todo eso que estás mencionando, ojo, porque ahí tiene un papel fundamental, para mi gusto, corregirme, el Estado. Tiene el Estado, pero ¿no? también esto nos prepara a nosotros como malargüinos, decir, bueno, no estamos en infraestructura departamental, no estamos para afrontar el... Exacto. O sea que para nosotros esto también es algo favorable, porque decir, bueno, también vamos a recibir un poquito de apoyo de lo que es gobierno para poder suplir estas necesidades que van a ser necesarias en un futuro. La Cámara y el Estado se pueden conjugar, conformar proyectos. Me refiero a esto de las experticias. Viste que en las escuelas técnicas por ahí hay modas que las quieren cerrar, no sirven para nada. Pero hay que trabajar esto porque sea la minería, sea el uranio, sea el petróleo de vaca muerta, o no sé, tal vez descubrimos que el hidrógeno verde nos va a solucionar la vida. Todas estas cuestiones entre el Estado y la actividad privada, se pueden conjugar cosas para ir generando no que el Estado sea bobo y que vaya y solucione las cosas cuando se produjo el incendio, el efecto bombero, que prevea hacia dónde vamos a ir y cómo... Sí, puedo empezar
no solo que pueden, sino que deben, o mejor dicho, es el mejor modelo, ¿no? O sea, vos además de gestionar la cotidianidad, levantar la basura, todo eso, podés ir pensando qué vamos a necesitar. Estamos haciéndolo, no tenemos recursos minerales, pero queremos liderar este clúster minero porque queremos darle trabajo a las pymes del ecosistema que tenemos ahí en Guaymallén y en el área metropolitana. Pero debe ser articulado, no hay desarrollo, sino pensar que el Estado debe encargarse de todo es un error garrafal que lo hemos sufrido varias décadas. Pensar que el Estado debe alejarse de toda respuesta y es el mercado, el sector privado que la da, es un error garrafal. Claro. ¿Dónde está Ni tan pelado ni con peluca. exactamente, en el, no sé si el punto medio, pero a mitad de distancia, hay algo articulado. Y nosotros en Mendoza creo que estamos dando buenos ejemplos en ese sentido. Por eso entiendo yo cómo se refirió el presidente cuando visitó la provincia hace un par de meses atrás, que somos un modelo a seguir. La articulación tiene que ser público-privado, si no, no hay posibilidad de desarrollo. Creo que tenemos una gran oportunidad ahora en nuestro país y me parece que en Mendoza estamos dando las señales para, si ocurre ese viento de cola, tener las banderas alzadas. Entonces, me parece que es el camino que tenemos que seguir y se están dando las señales. Esperemos que estos proyectos, esta industria minera pueda explotarse y desarrollarse en el corto plazo para que... Sí, pero lo que pasa es que para ahí los plazos son medio largos, ¿no? pero son característicos de la industria. Propio de este tipo de Exactamente. Pero no hay que olvidarse de que Así hay... como le pedí al intendente que ya me aseguró nuestra participación en lo comunicacional del clúster, tengo testigos, en lo de pilares también sería bueno que los medios alternativos tengamos alguna vocecita y alguna opinión, ¿eh? Perfecto. Ahí no hay un gerente general, le vamos a pasar Vamos. el pedido. Acá con el intendente la No. No, pero además decreto y vamos para adelante. voy a decir algo, además es importante que estén todos. Plan Pilares, ya que hablo, ahora voy a hablar como vicepresidente de Plan Pilares, uno de sus fundadores. Tiene 4 patas básicas que hace esto que estábamos hablando recién. El sector público, el Estado, el sector privado, el sector académico y la sociedad civil. Y es en el armado de una visión compartida entre los 4 es donde uno puede proyectarse en el tiempo. Si no es así, es muy difícil. Y cuando armamos el Plan Pilares, el espíritu de esto es cómo hizo Australia en los últimos 70 años hacer una economía más chica que la Argentina y ahora es una potencia de primer mundo. ¿Cómo lo hicieron? Tienen lo que llaman la Comisión de Productividad, donde justamente estos 4 actores están trabajando con ciencia, ideas de políticas de Estado de mediano y largo plazo, el privado diciéndole por dónde ir y dónde no ir, las comunidades diciendo cuáles son sus miedos y sus inquietudes, todos participando. Eso que de a poco lo vamos gestando en Mendoza y se ve, lo hemos visto en Argentina Mining, sentados en el mismo panel, el Estado a través de la provincia o los intendentes, el sector privado, el sector académico, es el sello diferencial que está teniendo Mendoza en la minería argentina y según lo que nos dicen quienes nos ven, y también lo creo, nuestra mayor fortaleza. Que además está haciendo punta a la provincia en el tema cobre a nivel nacional. Sí. ¿Por qué? Porque nos sentamos los 4 a decir qué queremos. Y salimos de una situación, de lo que decía antes, de agendas fragmentadas, que cada uno tiene su agenda irrespetable, por más que no coincida, cada uno está defendiendo su visión, pero nos olvidamos de ver hacia dónde íbamos como provincia. Hay un interés superior a todo eso. Claro, que es, hay cosas que tenemos que resolver. Hace 15 años que las exportaciones se mantienen igual. Hace 15 años que cae el PBI per cápita. Estamos en el top 5 de salario promedio argentino, pero en el peor, no en el mejor. Esas cosas las tenemos que decir. Hay que decir, ese es nuestros problemas estructurales. ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque esa es una responsabilidad de todos los mendocinos. Y creo que los mendocinos eso lo entendieron.
y me incluyo, digamos, todos los mendocinos lo hemos entendido, la política en general lo ha entendido, y decir, ok, bueno, pero esa industria que me quieren traer me da miedo. Ok, pero tenemos profesionales y universidades espectaculares, que se nos van los profesionales y se destacan en el mundo. ¿Cómo no vamos a poder hacer en nuestra provincia algo bien hecho? Y eso es lo que tenemos que empezar a valorar. Nuestras instituciones, nuestros profesionales, Exacto. nuestras empresas, que si uno le dice, uno tiene que trabajar con el compliance y con las normas, ¿qué? Lo van a hacer, y el Estado igual debe estar atrás controlando, porque esto es, por lo menos al principio, como cuando empezamos a usar el cinturón de seguridad, o Claro. lo más grande, vamos a poner la luz Que baja, los- y nadie usaba la luz amiguitos baja. nos decían, Primero hubo que poner varias multas hasta que la gente se acostumbró, y ahora es una costumbre adoptada. Bueno, eso es donde el Estado interviene. Ok, hay que acostumbrar a la gente a que use el cinturón, Claro. y va a haber regulación, va a haber multas, va a haber esto, hasta que la gente ya lo hace automáticamente y no se cuestiona. Nadie cuestiona hoy día, como si hacía mi papá, por ejemplo, de usar el cinturón de seguridad. Claro. ¿Por qué? Porque hubo una maduración social en que eso es necesario. Y estamos en ese proceso. El Estado tiene que ayudar a que eso se dé, el privado entender que esas son las reglas de juego, y la sociedad involucrándose también, porque así se hace. Porque, como bien decías antes, que lo haga otro, o lo decía Marcos, no me acuerdo quién, que lo haga el otro, no existe más. Si yo me Claro. preocupa, yo trabajo en Río Negro, en exploración de uranio, y nosotros tenemos muestreos participativos, sociales, con la autoridad ambiental, la autoridad del agua y la comunidad, cada programa de perforación que el hacemos. control social es lo más sano que hay. Y está, y se muestra, y es transparente, y se puede hacer, pero es bueno que la gente vaya y se involucre. Y que salga del tabú de los dogmas que esto es así, me van a contaminar el agua y ya se acabó. Ya que estás acá y agradeciéndote nuevamente la presencia, municipalización, carta orgánica, ¿cómo lo ves eso? Porque ahora que vamos a desarrollar todo, por ahí se dan las bases para trabajar en lo institucional, ¿no? Esto que me pareció brillante, que tengas la capacidad de gestionar la coyuntura, barrido, Alumbrado, barrio, limpieza. el ABL, pero pensar mañana cómo vamos a hacer, eso, Sí, yo creo que hay discusiones que tenemos que dar dentro del Estado en varios niveles. Y celebro que compartamos esa visión con el Ejecutivo Nacional. Pero me parece que está medio trazada la hoja de ruta, y hay que revisar, hacer una reingeniería tributaria del país. Creo que Mendoza tiene que aprovechar esa oportunidad y hacer una reingeniería tributaria de la provincia de Mendoza, donde se discuta la metodología y la formulación para la distribución de los recursos económicos. Hace un par de años se dio una discusión en la provincia de Mendoza respecto de la coparticipación y la actualización de algunos términos, de algunos parámetros de la polinómica que define qué porcentaje de plata, qué cantidad de plata recibe cada municipio. Bueno, esa discusión generó una mesa de trabajo con una determinada hoja de ruta. Ahora el Ejecutivo Nacional ha planteado una agenda donde a nivel nacional se discuta una nueva lógica para repartir los tributos de los argentinos a nivel federal. Dentro de esa lógica tenemos que revisar qué está pasando en Mendoza. ¿Por qué te respondo esto? Porque me parece que esa es la discusión en la que tenemos que invertir toda nuestra energía, porque hay una oportunidad, ¿no? Ya que a nivel macro se está dando esa discusión, tenemos que aprovechar nosotros en función, y hay que ir de lo general a lo específico. En función de lo que se resuelva a nivel nacional, nosotros ver si tenemos que dar una discusión hacia adentro de la provincia de Mendoza y restablecer las pautas. ¿Por qué creo que sería justo restablecer pautas? Porque Guaymallén, en términos de coparticipación, es el último de la tabla. En términos per cápita, recibimos la mitad de lo que reciben per cápita de lo que reciben otros municipios del área metropolitana, siendo que
proveemos un montón de servicios para no solo guaymallinos, sino un montón de mendocinos y para el área metropolitana. Estamos construyendo un colector cloacal en la calle Tirazo, que sirve para, o que es una infraestructura que va a recibir las descargas que se generen en 600.000 viviendas. Eso es el 40 o 70% del área metropolitana, y yo tengo ese colector en mi departamento. Es un colector que tiene 1,40 m, enterrado 4 metros de profundidad, que es una obra que está haciendo el gobierno provincial a través de AISAM, que sale varios millones de dólares, financiadas por el resarcimiento, pero que después de eso tengo que venir yo y reparar todo lo que se dañó para poder hacer semejante infraestructura. Bueno, por supuesto que yo no creo que sea necesario cobrar un peaje desde Guaymallén para eso, pero sí se debiese considerar que cada vez que se rompe esa infraestructura, porque Guaymallén es tierra de paso para erogar todos los caudales en Paramillo. Entonces, cada vez que se rompe uno de esos colectores, salimos nosotros con nuestros recursos a dar respuesta para la reparación. Bueno, esos son gastos que yo tengo. 140.000 autos ingresan por el acceso este, se juntan con los 80.000 que ingresan por el acceso sur, se me concentran en mi departamento 200.000 autos por día. Es imposible. Administrar eso tiene un costo. Y todas esas situaciones se tienen que contemplar a la hora de repartir recursos, porque no presto servicios solo para los de Guaymallén. Claro, cuando hablas de las cuestiones que obviamente tienen hasta alguna relación de dependencia con decisiones políticas nacionales, desde lo tributario, desde la cuestión laboral, esto te lo dejo como una humildísima inquietud. Sería bueno que también pensemos cómo es la distribución que llega en forma efectiva, la cantidad de empleos que hemos perdido. Ahora que estamos frente a este shock de generación de cosas, qué mal que ganan los jubilados, qué mal que ganan los municipales, que es un problema que te afecta, te toca directamente. Tal cual. En estas cosas creo que también la participación ciudadana, y no solamente la ingeniería financiera que tu secretario de Hacienda y vos en persona hagan, creo que, no sé si será la banca del pueblo, como quieran llamarla, pero creo que la gente se tiene que involucrar más, tiene que creer que la política define y soluciona el conflicto social, sea del lado que esté, no me interesa. Son bienvenidos a que lo discutamos y entre todos encontremos una solución viable. No te quiero invitar a fundir el departamento, pero sí que llegue a la gente también, ¿no? Exacto, a mí me parece fantástico escucharlo al intendente Marcos cuando, Se te va a enojar Jaque, ¿eh? cuando mencionaba la parte de generar clúster, de estar a la vanguardia de lo que se está viniendo, de decir, bueno, preparémonos, vámonos preparando, ayudemos a la industria, ayudemos a los empresarios que quieran apoyarlo, vamos activando, vamos haciendo algo. ¿Cómo se financia? Ya, ahora te dejo seguir. ¿Cómo se financia el clúster? Se tiene que autofinanciar con los recursos de los que integran el clúster. Cada uno tiene que aportar recursos económicos o recursos en especies. Pero para desarrollar cosas que sirvan a todos. Hay un montón de cosas. ¿Cómo prepararnos para dar respuesta, para suplir la escala que te piden a los proveedores de la minería? Eso hay que pensarlo y hay que prepararse. ¿Cómo damos esa confiabilidad, toda esa certificación, compliance y demás? Eso hay que establecer una hoja de ruta, alguien lo tiene que estudiar. ¿En esta hoja de ruta estás trabajando en capacitación ya? Estamos diseñando, estamos dándole una conformación jurídica al clúster. Hay que empezar por ahí. Establecer roles Lo institucional. y funciones de cada uno de los actores. Y establecer una estructura. Después de esa estructura, en los roles y las funciones, ver qué aporta y cuánto aporta cada uno. Y establecer ejes en los que hay que avanzar, cada eje que tenga un plan de trabajo, pero que tenga hitos con plazos, es decir, hay que establecerse un horizonte, hay que estudiar bien. Estamos, sí, ya dando los primeros pasos en algo que estoy seguro que ya ha hecho el Plan Pilares y que ya ha hecho probablemente Impulsa, hay que ahí aunar esfuerzos para ver si llegamos a la mejor solución posible. Lo que yo quiero para darle insumos a este clúster y tener una dimensión real de lo que tenemos que enfrentar ojalá tengamos que enfrentar dentro de unos años por el impulso minero, en Mendoza tenemos estos recursos, ¿no? Enterrados, estos recursos minerales.
que están algunos en mayor grado y otros en menor medida estudiados, pero con cierta confiabilidad llegar a una dimensión relativamente cierta. ¿Qué proyectos son necesarios desarrollar para extraer esos recursos? Luego, esos proyectos que son necesarios para extraer esos recursos, ¿qué provisión de servicios e insumos van a necesitar? Es un pipeline que hay que desarrollar, hay que resolver el qué, el cómo y el cuánto. Es la película. Claro. Exactamente. Y ahí saber si estamos o no, o mejor dicho, saber cómo nos tenemos que preparar para dar estar. respuesta. Yo lo que quiero es hacer el esfuerzo máximo para dar la respuesta en función de la capacidad instalada y desarrollar capacidades nuevas. Por eso hablaba de la cadena de valor horizontal. Yo lo visualizo así o lo defino así, una cadena de valor horizontal y transversal. Creo que teniendo industria con actores tan críticos como INSA, por ejemplo, ¿cómo no vamos a desarrollar tecnología para suplir necesidades que otros países las tienen que suplir en el extranjero, en otros continentes? Nosotros hoy tenemos capacidad para desarrollar. INSA está desarrollando reactores nucleares que no solo los estamos fabricando acá en Mendoza, sino que es ingeniería desarrollada en el país. Tenemos una capacidad, algo comentó Guillermo, en Argentina y en Mendoza, Es eso, que es única es la oportunidad. en Latinoamérica. Y Y tenemos es un recurso humano que yo también creo que eso es casi único. es ¿no? eso, es eso. Entonces tenemos una enorme oportunidad. Yo a veces me pongo ansioso, medio que me desespero Sí. por encontrar las palabras para poder Explicar. describir esto y que lo entienda. Veo exactamente la lo mismo que gente. vos. Hoy en día el mundo está necesitando de lo que es, por ejemplo, el cobre. Vos decís, prácticamente casi todos los elementos que tenemos hoy acá arriba de la mesa tienen la Totalmente, necesidad de cobre. totalmente. Y como cuando vos decías que me estoy armando con el claustro, estamos armando el claustro, yo digo, ya se está preparando. Y si Argentina da un paso más, provee, industrializa y se avanza a proveerle al mundo ya el producto terminado, haciendo la manufactura. O sea, Bueno, estamos, yo creo que eh, cualquier mineral, cualquier producción primaria, agregarle valor Es suma, Claro, es desde crítico. ya. Y tenemos la capacidad de hacerlo. Bueno, es increíble. Guillermo, agradecerte. Ha sido un gusto reencontrarte después de varios años. Sé de tus luchas. He estado leyendo con detenimiento la ley. Quiero que vos hagas una referencia para doña Rosa, que es una amiga de un colega mío ya fallecido, que no vamos a envenenar a nadie, que la actividad minera tiene determinados controles y a que hasta doña Rosa puede participar. Quiero que cierre el programa vos con ese tema. Bueno, justamente lo que estamos hablando es de desarrollar un sector económico, en este caso la minería, pero la verdad que es para cualquier sector económico, para toda la gente, y que lo podemos hacer por esto que estamos hablando. Tenemos profesionales de muy alto nivel profesional, con estándares y reconocidos en todo el mundo, con universidades y centros de investigación reconocidos también en todo el mundo. Entonces, pensar que nosotros no podemos desarrollar una minería cuidadosa, respetuosa del ambiente donde vivimos todos nosotros y donde estamos diciendo que queremos desarrollar ese valor agregado con la gente de Mendoza adentro, es casi inentendible en el concepto que estamos poniendo sobre lo que es minería. La minería hoy día es transformación de recurso natural en conocimiento. De eso es lo que estamos hablando. El valor agregado de la minería no se va en un camión a Chile. Exactamente. Queda en conocimiento y capacidades propias. Y si él, que es un joven empresario y se desarrolla bien, un día no solo vamos a vender cobre o llevar cobre a Chile, también vamos a llevar sus servicios y sus empresas. Y eso lo hacemos y lo vamos a cuidar porque es nuestra tierra, porque así hicimos este oasis, porque así lo reconstruimos después de un desierto, porque así lo queremos y porque así lo vamos a cuidar entre todos. Y cuando haya esas inquietudes o esos miedos, entienda que hay instituciones, somos una provincia que respeta mucho las instituciones. Y atrás de todo esto, atrás de por ejemplo, el informe de PSJ Cobre Mendocino, hay 100 profesionales con sus títulos y matrículas que firmaron
el permiso, no es algo que se hizo a escondidas. Trabajó la universidad, trabajó irrigación, trabajaron los municipios, trabajaron un montón de profesionales que pusieron sus mejores conocimientos y capacidades para dar esa habilitación, que tampoco es un cheque en blanco, porque eso es nada más el permiso para que arranque y después va a tener todos los controles y monitoreos que imponga la autoridad en cualquier momento, más los obligatorios cada 2 años. O sea, esto es dinámico porque la naturaleza es dinámica, las cosas son dinámicas. Entonces esto no es como cuando yo pedí la habilitación para tener un kiosco, que quizás la pido la primera vez. Acá hay que estar renovando constantemente el permiso y mostrando que uno lo hace bien, que está bajo las normas y que eso se cumple. Y quienes los controlan son nuestros propios profesionales, nuestras universidades, nuestros laboratorios y cualquier ciudadano de a pie que lo pueda hacer. Entonces, confiemos en nuestros profesionales, confiemos en nuestras instituciones, confiemos en el Estado también que lo va a saber administrar y confiemos en que nosotros podemos también participar en esos controles. No es tema para hoy, pero después lo discutimos. El 3% de la regalía lo quiero discutir. Sos el más joven de la mesa, Bien. así que hacete cargo de solucionar todas las cosas que los viejos hemos hecho mal. No le digo viejo a ustedes, pero bueno, tenés una posibilidad en Malargüe, que estés entusiasmado, que quieras invertir, que quieras arriesgar y que entre actividad privada y el Estado te den el marco de infraestructura para desarrollarte, me parece fantástico. Pero me interesa tu opinión, no la mía. La verdad que yo, primero que nada, gracias por invitarme. Encantado de estar acá. Siempre Y- es bienvenido. Gracias, gracias. Y como malarguino, nacido, criado, estando desarrollando una actividad, viendo lo que puede traer, por ejemplo, en el desarrollo económico del departamento, nosotros lo esperamos como malarguino, lo esperamos con muchas ansias. Tenemos parques turísticos que no están bien desarrollados, tenemos, como les decía, infraestructuras, desarrollo. Creemos y anhelamos que esto se pueda brindar porque quiera que no es un departamento que está muy alejado. Nosotros, el próximo departamento más chico que tenemos, lo tenemos a 180 kilómetros. Entonces, es un departamento que quedó, que está ahí como medio no quiero decirlo, pero medio como en el olvido. No es lo mismo que Huemadén, que La Cera, que Maipú, que están en el... Vos dijiste la palabra recién. Están como en la parte poblacional más fuerte y tienen otro movimiento, tienen otra actividad, se desarrollan de otra manera, la población crece más rápido, tenés acceso a más cosas porque otra cosa que haga otro departamento sin querer te beneficia a vos, ya sea en hospital, ya sea en desarrollo de urbanístico. La obra local que está diciendo... La obra cloacal. Entonces nosotros estamos como población, como departamento en sí, lo esperamos con muchas ansias, tenemos muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, que nos ayuden a desarrollar, que sigamos creciendo y que se ponga el foco como se está poniendo, estamos más que encantados. Y trabajar también en conjunto, ¿no? Con lo que se pueda. El Estado, la responsabilidad tuya para cerrarlo, agradeciéndote de nuevo que hayas venido. Yo creo que sin el Estado es muy complejo avanzar en cualquier proyecto. Y me apasiona y me encanta la participación ciudadana. Yo creo que el ciudadano de a pie, el buen vecino, tiene cosas para decir y para aportarnos. En esto de que trascendés la mera gestión cotidiana para pensar hacia futuro a través del clúster, de apoyo municipal, de cursos, de lo que fuere, preparar a la gente para lo que viene. Esto me parece trascendente. Coincido, el Estado tiene que estar cumpliendo una serie de... Son varios roles los que tiene el Estado para cumplir, en todo sentido, hablando de minería también, pero lo que yo trato de hacer docencia cada vez que puedo respecto a este tema, con la gente, con mis vecinos, y les trato de decir, miren, apóyense en el Estado, vean al Estado como un socio que les va a dar garantías de las que ya presenta. Yo lo he vivido en carne propia, estuve casi 10 años trabajando en esta industria, la conozco bien de cerca, y insisto en este concepto, la industria minera no per se, no por una cuestión filosófica, tiene estos estándares, sino lo expliqué recién, tengo mi visión al respecto, son las inversiones y los altos riesgos asociados que tratan de mitigar esos riesgos con todos estos altos estándares. Bueno,
no importa, queremos ir más allá y no queremos que el Estado deje de cumplir su rol de policía, ok, usemos al Estado como herramienta para garantizar la participación ciudadana. Estemos presentes como ciudadanos y que la herramienta sea el Estado. Que el Estado, pidámosle al Estado que nos garantice tener participación directa a través de entidades sociales. Demos la discusión por ese lado, que va a ser una discusión sana y que va a servir para crecer. Yo creo que el Estado provincial y los municipios que están llevando adelante, impulsando estos proyectos, que tienen en su jurisdicción estos proyectos, están contestes de dar esa participación y convocar a la sociedad a la discusión y al control y a todas las actividades que la sociedad entienda, en las que entienda que tenga que estar presente. Así que estoy muy confiado que vamos a lograr tener una Mendoza próspera a partir de la palanca que va a generar en la economía, la energía y la minería. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir. Y sobre todo de cara a lo que viene en este siglo XXI, los data centers, las tierras raras, todas las cosas que por ahí tenemos. Guillermo, Pedro, intendente, gracias, espero que hayan estado cómodos. No va a ser la última vez que vamos a jorobar. Vamos a estar ahí. Sobre todo ahora que vamos a influenciar en el tema comunicacional del clúster, ya no, nos vamos a volver a ver. Y esta sigue siendo la casa para discutir. Hoy estamos todos de acuerdo más o menos lo que estaba pensando. Pero también podemos sentar, porque este es el espíritu que anima esta producción, alguien que piense distinto. Absolutamente. Entonces también los vamos a invitar para eso, sobre todo a los que hablan bonitos. Chicos, gracias y nos veremos, creo que el año que viene. Gracias a Roberto Rey, que está ya poniendo la cuestión de que hace con sus manos, el pulpito. Y bueno, nos veremos pronto. Chau, chau y gracias.